Presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable. Presentación con vida y castigo a los culpables. Gobierno farsante que matas estudiantes. 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 ¿Tienen el comunicado? No, dale. ¿Tienes? Sí, traemos un... ¿Quién falta por firmar? Yo. ¿Dónde está el comunicado? Se está terminando. Sí, exacto. Sí. Ah, yo tengo otra copia. Puedes irlo leyendo. Sí, lo voy leyendo. ¡Porque viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Porque viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! Bueno, estamos aquí para presentarle nuestra indignación por los hechos de Iguala. De hecho, si dos personas quieren pasar el embajador, no los puede recibir. No, estamos yo bien para acá, estar. no. Digo, si quieren, ¿eh? Sí, pero preferimos Está acá. abierta para Gracias. quieren venir aquí a platicar con nosotros. Sí, pues más bien venimos a presentar nuestra indignación por los hechos de Iguala. Ahorita estamos en un punto en el que a lectura de mexicanos, mexicanas, latinoamericanos, culpamos al Estado por estos hechos, o sea, por no actuar como debieron actuar desde un principio, por que nuestros compañeros no han aparecido y hasta ahorita para nosotros el gobierno mexicano es el culpable. Entonces vamos a leer un comunicado que hemos estado presentando, venimos como a asamblear el Laxo y como otras personas indignadas que se han unido de distintas partes, ¿no? Pero es pueblo que ha sentido el dolor del pueblo mexicano. Somos estudiantes y de diversos lugares, ¿no? Pero principalmente venimos porque el dolor de México nos está doliendo a todos, por la indignación que tenemos y porque para nosotros ustedes como gobierno son los responsables. Entonces, bueno, a la sociedad mexicana y ecuatoriana, ay, pleno, estoy muy cabrón, ya dice, sí quiero golpearme. A la sociedad mexicana, a la sociedad ecuatoriana, a los familiares de los estudiantes normalistas asesinados y desaparecidos. El pasado 26 y 27 de septiembre fueron atacados por la Policía Municipal de Iguala estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, cuando se preparaban para salir hacia una manifestación. El resultado del ataque fue de 3 normalistas asesinados, Daniel Solís Gallardo, Josivani Guerrero y Julio César Mondragón, y 43 estudiantes detenidos que posteriormente fueron desaparecidos por la misma policía municipal. A más de un mes de los hechos ocurridos, seguimos sin saber dónde están nuestros compañeros, mientras los responsables materiales e intelectuales de estos terribles crímenes siguen impunes. Los estudiantes normalistas y los padres de familia han denunciado que estos hechos de violencia se enmarcan dentro de un ciclo de criminalización y represión sistemática que se vive contra ellos. Basta recordar la mañana del 12 de diciembre de 2011, cuando fueron asesinados los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, durante el violento desalojo de la Autopista del Sol, ejecutado por la Policía Federal, y en el que 9 compañeros más fueron torturados y 24 detenidos de manera arbitraria. Además, en enero de este año, 2 compañeros más de la Normal de Ayotzinapa murieron bajo las llantas de un vehículo mientras boteaban en una carretera, como consecuencia de la criminalización y el racismo impulsado contra ellos desde el gobierno y los medios de comunicación comprados para tal fin. La respuesta de denuncia y movilización por parte de la sociedad nacional e internacional agudiza la crisis de legitimidad del gobierno mexicano, que ante la falta de consenso ha recrudecido una política autoritaria y sanguinaria. Sabemos que este golpe, además de afectar a toda la sociedad mexicana, significa también un golpe para la educación pública, gratuita y rural,
pues la Escuela Normal de Ayotzinapa se ubica en uno de los estados más pobres del país, donde existen pocas oportunidades para acceder a la educación y a su vez es uno de los proyectos de educación socialista que aún sobrevive en el país y que mantiene un fuerte compromiso político con la realidad de las comunidades. Por ello, las escuelas normales rurales siempre han sido vistas con desconfianza por los gobiernos en turno y han tenido que defender su vigencia con base en movilizaciones ante el desmantelamiento sistemático por parte del Estado. Durante el sexenio anterior, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra contra el narcotráfico en 2007, cuya estrategia consistió en militarizar el país. Desde entonces, la violencia se disparó y hoy México es un país en el que los secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos han trastocado la realidad de miles de familias, donde los responsables son tanto el crimen organizado como funcionarios del gobierno. En los 8 años de supuesta guerra contra el narcotráfico, no solo se ha incrementado la producción, el consumo y el trasiego de narcóticos, sino que los cárteles se han fortalecido y multiplicado. Las estructuras financieras de la mafia siguen intactas y se han acumulado más de 120,000 muertos y 26,000 personas desaparecidas. De la mano a este proceso, los gobiernos han hecho todas las reformas constitucionales para desmantelar lo poco que quedaba del Estado soberano, dando pie a la entrada como nunca del capital transnacional ha habido de explotar los bienes naturales en un territorio que está siendo reconfigurado en función de sus intereses. Todo acompañado de un supuesto orden democrático que se jacta de ser el más estable en América Latina, pero que persigue, criminaliza y asesina a los disidentes. Cada día que pasa es más evidente que la mal llamada estrategia contra el narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, no es más que la consolidación de un régimen autoritario, propio del terrorismo de Estado, que acumulando muertes e impunidad en nombre de la seguridad nacional, en realidad aplica una política sistemática de violación de los derechos humanos. Por lo tanto, desde aquí ratificamos la frase que está siendo levantada desde todos los rincones de la sociedad civil, por las asambleas universitarias y por todo el movimiento social organizado en México y en el mundo. Porque así solo fue el Estado, porque así solo fuera por omisión, el Ejecutivo Federal es responsable no solo de los disparos y las torturas de aquella noche, sino de cada minuto que pasa sin saber de los desaparecidos. Sabemos que la violencia hacia los estudiantes de Ayotzinapa no es un hecho aislado, sino que es parte de la cadena de corrupción, impunidad y simulación del Estado mexicano, que cada vez es más descarada. Sabemos además que las desapariciones forzadas han sido históricamente un instrumento represivo que el Estado mexicano ha utilizado de forma sistemática para diseminar el terror y criminalizar la protesta social. Está ampliamente documentado que los crímenes de Iguala contra los estudiantes de la Normal ocurrieron en presencia de la Policía Estatal y Federal, así como de los agentes del CISEN y los cuerpos militares de la Zona 35. No aceptaremos de ninguna manera la versión recientemente balbuceada por las autoridades mexicanas, en las que vergonzosamente pretenden vincular a las víctimas con el crimen organizado, llegando a afirmar que los normalistas estaban infiltrados por narcotraficantes y que por eso fueron perseguidos y desaparecidos por un grupo rival. Frente al contexto de violencia, muerte y de desaparición forzada que ocurre en México, la Asamblea de Estudiantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador se solidariza con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Condenamos los actos de violencia ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Nos sumamos a las jornadas internacionales de protesta que se realizan en las distintas ciudades de México y del mundo. Desde este rincón del planeta, queremos decirle a nuestros compañeros normalistas, a los heridos y a los familiares desaparecidos que no están solos. Su dolor también es nuestro dolor. México y la situación de violencia e impunidad que vive nos duele a todos y a todas. Es por eso que como Asamblea de Estudiantes de la Flaxo sede Ecuador le exigimos:
La presentación inmediata y con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, secuestrados y desaparecidos por miembros de la Policía Municipal de Iguala. Que el gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto y por el ahora gobernador interino Guerrero Rogelio Ortega Martínez, se responsabilicen de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hasta encontrarlos y que detenga los intentos de soborno hacia los familiares normalistas. Que el gobierno cese de criminalizar a los estudiantes normalistas desaparecidos, relacionándolos con los grupos del crimen organizado o narcotráfico, como se ha hecho en otras ocasiones con los desaparecidos en México. Que se castigue a los responsables materiales e intelectuales por los asesinatos de los 3 normalistas y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! La firma es de la Asamblea Estudiantil de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Entonces, bueno, le traemos este comunicado con las firmas de apoyo y queremos que le haga llegar nuestra profunda indignación a todo el Estado mexicano, decirle que para nosotros ustedes son los culpables, exigimos que nos resuelvan este asunto, exigimos que aparezcan nuestros compañeros y que se castigue a los culpables, caiga quien caiga. ¡Bravo! Este documento, desde luego que va a ser hecho llegar de inmediato ahorita a las autoridades mexicanas. Esta es una causa nacional, una causa que todos compartimos de que aparezcan vivos los estudiantes, sin duda alguna, ¿no? Todo México, estamos trabajando, el Estado mexicano, les aseguro que no está escatimando esfuerzo alguno para buscarlos. Hay 10,000 efectivos federales de México en Guerrero, en Iguala, en todo el estado, 10,000 efectivos, buscándolos lugar tras lugar, equipos forenses, equipos especializados, y pues ese es el objetivo. Yo comparto esta premisa de que hay que buscarlos y castigar a los culpables, caiga quien caiga, definitivamente ese es el lema, y estoy seguro que se va a lograr, De manera que vamos a hacer llegar esto y pues agradezco este documento y pues que les vaya bien entonces, Le pedimos, vamos a leer los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos. Sí, le pedimos que por favor se quede para escucharlos. Abel García Hernández. ¡Presente! Abelardo Vázquez Penitén. ¡Presente! Adán Abraham de la Cruz. ¡Presente! Alexander Mora Venancio. ¡Presente! Antonio Santana Maestro. ¡Presente! Benjamín Asensio Bautista. ¡Presente! Bernardo Flores Alcázar. ¡Presente! Carlos Iván Ramírez Villarreal. ¡Presente! Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. ¡Presente! César Manuel González Hernández. ¡Presente! Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. ¡Presente! Cristian Tomás Colón Garnica. ¡Presente! Berto Ortiz Ramos. ¡Presente! Dorian González Parral. ¡Presente! Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. ¡Presente! Everardo Rodríguez Bello. ¡Presente! Felipe Arnulfo Rosas. ¡Presente! Giovanni Galíndez Guerrero. ¡Presente! Israel Caballero Sánchez. ¡Presente! Israel Jacinto Lugardo. ¡Presente! Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa. ¡Presente! Jonás Trujillo González. ¡Presente! Jorge Álvarez Nava. ¡Presente! Jorge Aníbal Cruz Mendoza. ¡Presente! Jorge Antonio Tizapa Legideño. ¡Presente! Jorge Luis González Parral. ¡Presente! José Ángel Campos Cantor. ¡Presente! José Ángel Navarrete González. ¡Presente! José Eduardo Bartolo Tlatempa. ¡Presente! José Luis Luna Torres. ¡Presente! Josivani Guerrero de la Cruz. ¡Presente! Julio César López Patolsi. ¡Presente! Leonel Castro Abarca. ¡Presente! Luis Ángel Abarca Carrillo. ¡Presente! Luis Ángel Francisco Arzola. ¡Presente! Magdaleno Rubén Lauro Villegas. ¡Presente! Marcial Pablo Baranda. ¡Presente! Marco Antonio Gómez Molina. ¡Presente! Martín Getsemaní Sánchez García. ¡Presente! Mauricio Ortega Valerio. ¡Presente! Miguel Ángel Hernández Martínez. ¡Presente! Miguel Ángel Mendoza Zacarías. ¡Presente! Y Saúl Bruno García. ¡Presente!